coloración de su pared celular, ¿okay? Y también de los virus. ¿Okay? En este caso vamos a hablar de las diferentes técnicas que son, por ejemplo, la parte de diagnóstico presuntivo, que implica coloraciones, ¿no? Aquellos microorganismos que pueden ser coloreados, qué características tienen para utilizar determinada función, y aquellos como los virus, en todo caso, que su diagnóstico es más en base a pruebas inmunológicas. ¿Qué son las pruebas inmunológicas? Entonces, el objetivo de la clase de hoy día es que ustedes conozcan estas técnicas de diagnóstico, aprendan las diferentes técnicas a nivel de microscopía óptica, ¿no? La caracterización en base a su tensión y algunas pruebas inmunológicas y moleculares. En el caso de los moleculares, ustedes tienen una idea porque en cursos como biología ustedes hacen técnicas como PCR. Entonces, aquí en el caso para laboratorio, para diagnóstico de microorganismos, se utilizan justamente ese tipo de pruebas como PCR. Entonces, cuando hablamos de un proceso diagnóstico, ¿no? Tiene un algoritmo. Empezamos cuando el pacientito llega, ¿no? A consulta y les dice sus dolencias, cómo se siente, cuáles sus síntomas, y ustedes ven los signos clínicos, ¿no? De repente tiene fiebre, ¿no? Si hablamos de una infección del tracto urinario, tiene dolor, ardor, ¿no? Entonces todas esas características que le va describiendo, y ustedes tienen su impresión diagnóstica inicial y hacen su historia clínica, ¿no? Su anamnesis, súper importante, su historia clínica, que en el 80-90% de los casos les ayuda en el diagnóstico, ¿ok? Determina ya el diagnóstico. Ahora, plantean este diagnóstico, obviamente tienen un diagnóstico presuntivo, y en base a eso ustedes solicitan pruebas de laboratorio. Eso lo vimos la vez pasada, ¿es cierto? Entonces, mandan diferentes tipos de estudios. Hay un montón en laboratorio. No le van a mandar todos al paciente porque primero, económicamente hablando, no va a poder, y en otro, muchas veces se pierde tiempo haciendo pruebas innecesarias. Cuando si ustedes enfocan y escogen la prueba adecuada, ese es su trabajo de ustedes, ¿no? Pueden diagnosticar con un único resultado de laboratorio o dos y dar su diagnóstico final y su tratamiento, ¿no? Es importante para el paciente. Entonces, con todo esto tiene su diagnóstico definitivo e inicia el tratamiento. Entonces, cuando hablamos de las técnicas de laboratorio, ¿no? Tenemos técnicas directas de visualización microscópica, o sea, vamos a utilizar nuestro microscopio óptico, ¿no? Entonces, aquí tenemos básicamente las coloraciones. Cuando hablaron de bacterias, hablaron de qué coloraciones. ¿Cuál es la clasificación? Gram, ¿no es cierto? Es lo más práctico. Gram positivo, gram negativo, ¿en base a qué componente de su pared celular? Los peptidoglucanos, ¿no es cierto? Si tiene poco, si tiene bastante, y aquí determinamos, ¿no? Dos grandes grupos. Pero esta técnica me dice el nombre y el apellido del individuo. No. ¿Cuántas bacterias gram negativas hay? ¡Uf! ¿Cuántas bacterias gram positivas hay? ¿Ok? Pero me da una idea, claro que sí. Especialmente cuando tengo mi paciente que tiene un cuadro febril, ¿no? Y que está en estas condiciones, por ejemplo, está en cuidados intensivos, está con un cuadro febril. Le he hecho un montón de exámenes, pero yo solamente he conseguido detectar rápidamente que son gram positivos. Entonces inicio mi tratamiento. Este es un tratamiento empírico, ¿no? En base a mi impresión diagnóstica. Mientras tanto, obviamente, porque no lo voy a dejar haciendo fiebre al paciente después de una cirugía, pues tengo que encontrar el agente, pero mientras tanto él está con tratamiento, generalmente un antibiótico de alto espectro, ¿no? Un meropenem. Ahora, esos son mis exámenes como coloraciones y en fresco, porque muchas veces yo puedo ver el microorganismo directamente sin usar ninguna tinción. Y eso suele suceder, por ejemplo, cuando hablamos con hongos. En hongos podemos ver a veces en fresco, ¿no? Utilizando algunos tipos de reactivos, o también porque vemos la presencia o no de estructuras celulares. ¿Okay? Entonces, otras pruebas de laboratorio son los cultivos. Los cultivos y las pruebas bioquímicas, aquí sí estamos hablando de las pruebas de diagnóstico confirmatorio. Estas pruebas bioquímicas, ¿no? En base a los componentes enzimáticos, procesos metabólicos de determinadas
a ir diferenciando. Este es positivo, este es negativo, y ahí voy sacando el nombre. Y el cultivo, obviamente, cultivo con características específicas que me va a determinar justamente cuál es el microorganismo. Pero el cultivo, ¿no?, toma un tiempo. ¿Okay? El crecimiento del microorganismo, y algunos microorganismos que tienen crecimiento lento. Por ejemplo, Mycobacterium más o menos unos 30, 40 días. No voy a esperar a mi paciente, ¿no?, que tiene cuadro febril, que ha perdido peso, que está eliminando secreción, ¿ok?, que ya en mi impresión diagnóstica yo ya estoy viendo que es tuberculosis, ¿no? Entonces, ¿le puedo hacer qué? Le puedo hacer una coloración, por ejemplo. Aquí no es grano, aquí es sin irse, ¿ok?, precisamente por las características de la pared celular de las micobacterias. En el caso, no sé si mencionaron en teoría, tal vez sí, ¿no?, que cuando hablamos de Mycobacterium, su pared celular tiene un contenido alto, 60-70% de ácido micólico. Y este ácido micólico en su pared celular impide que colorantes como el cristal violeta se adhieran al pigmento. ¿Okay? Entonces, una alternativa de coloración sería la coloración sin irse, ¿okay?, que es para ácidos resistentes, como las micobacterias. Pero son bacterias, ojo, ¿okay?, sino que su función es diferente. Vamos a ver un poquito más de eso. Pero, por ejemplo, con una coloración sin INSE y con la impresión diagnóstica que ustedes van a tener, estamos en un país endémico para tener, ¿cierto? Entonces, con toda la sintomatología, la evolución, porque a veces el paciente llega cuando ya ha perdido peso, sino cuadro febril, ya pasó, ¿no?, unas 2 o 3 semanas de que está con esa sintomatología. Entonces, no es reciente, no es aguda, ya tiene un tiempo. ¿Okay? Entonces, al laboratorio tenemos bioquímica, cultivos, para lo que es el diagnóstico confirmatorio. Entonces, pero esas no son las únicas pruebas. También tenemos las pruebas inmunológicas. Todavía no han tenido clase de inmuno, eso viene a partir de la próxima semana, o sea, no este sábado o el otro. Ustedes ya van a comenzar a identificar cómo son nuestros mecanismos de defensa. Y nosotros tenemos unas moléculas muy importantes que son generadas en respuesta a aquello que es extraño. Aquello que es extraño en términos de componentes. Por ejemplo, ustedes ya saben que las bacterias tienen peptidoglucano en su pared celular, ¿no es cierto? Nosotros tenemos peptidoglucano en nuestra pared celular. ¿Tenemos pared celular en nuestras células? No, no tenemos. ¿Okay? Células eucariotas no tienen pared celular con excepción de las vegetales. Eso ya lo saben en su clase de biología. Entonces, no tenemos peptidoglucano. Entonces, si nuestras células del sistema inmune, con los múltiples receptores que tienen, detectan eso circulando por ahí, no es nuestro, es extraño. Entonces, ¿qué hacen? Hay que darle la vuelta. Chaucito, matar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se va a detectar cuando se habla de pruebas inmunológicas, específicamente en secreciones, en suero, la gran mayoría de casos, pero no es el único. Entonces, aquí, ¿qué es lo que circula como componente de defensa? Cuando nos inmunizamos, ¿qué es lo que evaluamos con una vacuna? Que nuestros niveles altos de ¿qué? Anticuerpos, ¿ok? Entonces, anticuerpos de tipo IgM e IgG. Eso se detecta en una prueba inmunológica, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de pruebas inmunológicas, no vamos a encontrar al individuo por sí, o sea, no al microorganismo, vamos a detectar el rastro que éste dejó a su paso, en algunos casos, cuando hablamos de IgG, por ejemplo. De repente el microorganismo pasó, lo eliminamos y se fue, pero la prueba de que estuvo presente es un anticuerpo de tipo IgG. La pasó, hizo el daño y ¡pum!, se fue, ¿no? Creó todo el caos y se fue, pero dejó el rastro de que estuvo presente. Eso es el principio de las pruebas inmunológicas, que se pueden hacer en base a muestras serológicas, o sea, las muestras de sangre, más específicamente el suero, ¿okay?, que se detecta antígeno cuando hablamos, por ejemplo, en una fase aguda, que dicen, me acabo de infectar, estoy en la primera semana de mi infección, entonces mi microorganismo está presente. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en el caso del virus del dengue, esta es una proteína presente del virus del dengue, que es detectada en base a pruebas serológicas, quiere decir que el pacientito con la sintomatología que yo estoy observando tiene dengue, ¿okay?, con pruebas de serológicas. O aquí antígenos de hepatitis, de repente tengo un pacientito
que llega ictérico, ¿no? O sea, coloración amarillenta, y de allí ustedes conversando con él, ha tenido contactos tal vez con pacientes en zonas en donde hay un alto riesgo, o por sus hábitos sexuales, suele tener múltiples parejas, tal vez también, ¿no es cierto? Y no se cuida. Todo eso va sumando en su anamnesis. Entonces, con las características de los signos y los síntomas, ustedes le indican una prueba, ¿no?, serológica para detección de antígenos de hepatitis, en este caso hepatitis B. Pero no es la única hepatitis, también hepatitis C. O sea, ahora, tenemos aquí, a la próxima si todavía no he tenido clase, pues, eso atrasa un montón, porque todo esto se ve en la clase de teoría, un poco. En el caso del P24, esta proteína forma parte de un componente importante del virus VIH. Entonces, en las pruebas serológicas para detección de VIH se detecta esta proteína P24. Acuérdense todas estas cositas porque en su clase de sábado lo van a ver, en clase de teoría, ya lo pueden asociar. ¿Okay? Entonces, y aquí tenemos los anticuerpos, ¿no? Entonces, en una prueba serológica yo puedo identificar, dependiendo del tipo de prueba, antígeno o anticuerpo. ¿Okay? Entonces, pero también, como les mencioné, no solamente hay pruebas serológicas, también hay pruebas no serológicas. En las no serológicas, aquí la muestra obviamente ya no es sangre, puede ser muestra de orina o puede ser muestra de heces. ¿Okay? En las muestras de orina, lo más común es la detección del antígeno del neumococo, famosísimo agente causal de neumonía, estreptococo neumoniano. ¿Okay? Y también en muestras de heces también se puede detectar, por ejemplo, toxinas como el Clostridium difficile, las toxinas producidas por el Clostridium difficile, que genera un cuadro de diarrea, que se conoce que en base a la enfermedad es una colitis pseudomembranosa porque ataca el colon, el intestino. Y también se puede detectar, por ejemplo, la presencia de algunos virus como el rotavirus. No sé si han escuchado el rotavirus. El rotavirus es un virus que genera un cuadro de diarrea común en niñitos menores de 5 años. ¿Okay? Entonces, es importante porque, por ejemplo, en las campañas de vacunación han visto que hay unas vacunas que son unas gotitas, ¿no?, que por vía oral, esa es la vacuna para el rotavirus. Precisamente para prevenir que los niñitos pequeños, menores de 5 años, den cuadro de diarrea y con esto haya deshidratación, y como son población de riesgo, puede llevar a la muerte si no se les cuida a los niños. O sea, entonces, y las pruebas moleculares, ¿no? Eso ya ustedes son expertos. Entonces, cuando hablamos de las visualizaciones por pruebas microscópicas, una de las características es que es bajo costo. Una coloración de Gram, rapidísimo, lo vamos a hacer al final de la clase. Se pueden ver también en fresco las células. Aquí tenemos Sin-Nielsen. Sin-Nielsen es la que les mencioné para tuberculosis, este es un nombrecito, Sin-Nielsen. Y las muestras pueden ser pruebas de esputo, secreciones, ¿no? Para poder, por ejemplo, en el caso de justamente tuberculosis, ¿no?, en muestras de orina, líquidos cefalorraquídeo y otras secreciones, ¿no? Entonces, aquí los vemos, ya recordamos Gram, ¿no? Aquí tenemos la coloración Sin-Nielsen para las bacterias ácido alcohol resistentes, que es Mycobacterium, ¿no? Tuberculosis, Mycobacterium bovis. Y aquí tenemos algunas que son para honguitos, eso lo van a ver el sábado, también lo va a mencionar el doctor Segovia, quien está inicial, me lo va a mencionar, está dentro de la clase. Hablamos de, esto no es coloración, pero es una preparación con este componente hidróxido de potasio que es importante porque cuando hablamos de infecciones por hongos, generalmente, por ejemplo, un honguito en la piel, se hace un pequeño raspado. ¿Vendrá solo el hongo si hago un raspado de piel? No, es cierto, va a tener contaminantes como es el caso de la misma epitelio o bacterias de la microbiota. Eso ya lo han visto en teoría. ¿Okay? Entonces, ¿ya tuvieron seminario? No, el sábado también. Hay un grupo que va a hablar de microbiota, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de la piel, viene una microbiota, especialmente la mayoría son géneros como Corynebacterium o Staphylococcus epidermidis. ¿Okay? Entonces, en este caso, en esta muestra que no tiene coloración, es básicamente para ver las estructuras del hongo,
hidróxido de potasio lo que va a hacer, va a eliminar todo ese contaminante. Destruye epitelios, células epiteliales, destruye a las bacterias y me permite la visualización de los hongos en la piel. Y otra coloración, aquí no está, es el azul del autofenol, que lo vamos a ver más adelante. Aquí está la tinta china. La tinta china es otro colorante que en realidad se utiliza para detección de hongos, como el Cryptococcus neoformans, que es también uno de los temas de los seminarios que van a tener la próxima semana, uno de los grupos B, ¿no? Este honguito, el Cryptococcus neoformans, es un honguito encapsulado. ¿Qué significa? Que en este caso la tinta china lo que va a hacer al colocarle la muestra que tiene el Cryptococcus neoformans, ustedes van a visualizar un fondo negro. ¿Por qué? Porque el colorante no va a entrar al hongo, precisamente por la cápsula. ¿Okay? Entonces, ese es el caso de la tinta china. Y aquí tenemos la visualización en fresco, ¿no? Como en el caso de algunos protozoarios, el caso de Cryptococcus vaccinales. Bien, entonces aquí estamos recordando básicamente lo que hemos visto cuando hablamos de coloración de grano, o sea, en base a la estructura de su peptidoglucano. Entonces, esto aquí ya lo saben, gran positivo, peptidoglucano capa gruesa, tiene otros componentes como el ácido lipoteicoico, ¿no es cierto? Y en el caso de las gran negativas, el famoso lipopolisacárido, ¿okay? Que aquí son considerados endotoxinas. Eso también lo han visto en su clase de bacterias, ¿okay? Entonces, con una capa delgada de peptidoglucano. Entonces, este es el principio de la coloración de grano, que justamente lo vamos a ver el día de hoy. Básicamente, ya sabemos que el colorante principal, ¿cuál es? El cristal violeta, ¿no es cierto? Entonces, el cristal violeta tiene la capacidad de adherirse a esas capas de peptidoglucano, ¿no es cierto? Se adhiere y es retenido. Entonces, cuando entramos con un mordiente Lugol y con una decoloración utilizando una alcoholacetona, se permanece. Después utilizamos un lavado, pero como está retenido, no hay problema. El problema es con aquellas que tienen una capa delgada de peptidoglucano. Al hacer este proceso hasta la decoloración, se va, ¿no? No hay de dónde sostenerse, ¿cierto? Entonces, para no verlo sin color, ¿no? Se utiliza una coloración de contraste. ¿Y cuál es? La azafranina. Entonces, ¿cómo lo voy a visualizar al final de mi procedimiento? Rosado. Rojizo, rosáceo, ¿es cierto? Eso es cuando hablamos de una gran negativa, ¿ok? Y en unos 10, 12 minutos yo ya puedo después la lámina, la veo al microscopio óptico, ustedes ya saben cómo se enfoca, cómo se ve, ¿no? Supongo. Entonces, después, en esos minutos, ustedes identifican si es gran positivo o gran negativo. ¿Ok? Y también se pueden ver las estructuras. Aquí, por ejemplo, estamos viendo, ¿no? Cocos, ¿no? Cocos, ¿lo pueden ver? ¿No? En forma de racimo de uvas. Entonces, así a simple vista podemos decir, es un estafilococo, ¿no? Pero será, ¿cuáles son los estafilococos que pueden generar infecciones en el hombre? ¿Hay alguien de aquí que va a hablar de estafilococos en seminarios? Me van a decir que no, me lo apuesto que por aquí de repente hay uno de los integrantes. Las bacterias del género Staphylococcus, aparte del aureus, por favor, a veces yo escucho cada nombre aéreos, no es del aire, es de aureus, de oro, la terminología oro, ¿ok? AU. También puede ser, por ejemplo, Saprophyticus o Epidermidis. Entonces, ¿cómo lo voy a diferenciar? Lo voy a diferenciar con mi corazón. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Okay? Entonces, aquí está la coloración de esas bacterias que son ácido resistentes. ¿Como cuál hemos mencionado? Micobacterias. Muy bien. Entonces, pueden ver aquí, ¿no? Tiene el ácido micólico. Me voy a traer las otras líneas. Y su profesor es tan grande. Aquí, ya, el ácido micólico. Entonces, este ácido micólico, como pueden ver, está en estas bacterias. Ay, gracias. Ahora sí, así fue a Perú. Ok, el ácido micólico, 60-70% de los casos. Ok, entonces esta composición, este componente en su pared celular impide que
reactivos como el cristal violeta ingrese. Entonces, por eso es que una alternativa, en este caso, ¿no?, es el uso de este tipo de coloración que son para los ácidos alcohol resistentes. ¿Okay? La coloración Siemens. Y en este de aquí es el que utilizamos, ¿no?, el famoso azul de metileno como contraste. Siempre me dicen, profesora, para hongos, azul de metileno. Azul de metileno es parte del componente de la coloración de Siemens-Nielsen. ¿Okay? En lo que son hongos es azul de lactofenol, y lo vamos a ver ahorita. Siempre se equivoca al momento de, es un azul, y van y me colocan cualquier cosa. Ok, aquí está la tinta china, que mencionamos que ayuda como un contraste y se visualiza como un fondo negro, porque como son en este caso para hongos como el Cryptococcus neoformans, que son encapsulados, no ingresan. Entonces, en el microscopio óptico lo vamos a ver en un fondo negro. ¿Okay? Pero también hay una bacteria que también es encapsulada, que se utiliza la tinta china. Y este es el caso de la Klebsiella pneumoniae. La tenemos aquí abajo. Se ve, ¿no?, como halos blancos, que son las cápsulas de esta bacteria. ¿Ok? Aquí tenemos el hidróxido de potasio, que ya has mencionado para los honguitos, ¿no? Que ¿qué es lo que va a hacer? Disuelve las células hospederas y las bacterias para poder visualizar lo que nos interesa, que son los hongos. Aquí está el azul de lactofenol. ¿Okay? Entonces, el azul de lactofenol tiene tres componentes importantes. Justamente, como es para detección de hongos, también puede venir con contaminantes. Entonces, como en el caso del hidróxido de potasio, parte de los componentes ayuda a destruir aquel contaminante. ¿Cuáles son? Aquí tenemos la glicerina y el fenol. Elimina la microbiota que puede venir junto con la muestra. ¿Okay? Y utiliza, ¿no?, un ácido láctico. El ácido láctico va a ayudar a proteger la estructura del hongo. Y un azul de anilina, que es el que se va a adherir y que va a dejar al final que lo veamos con la coloración azul. Dentro de la estructura y afuera. ¿Okay? En teoría, cuando tengan su clase de teoría el sábado, van a ver marcaciones, como es en el caso de honguitos de latinos dermatofitos, con este colorante. ¿Okay? Cuando lo vean azulito, ahí se van a acordar del azul de lactofenol. ¿Okay? Para que lo asocien. Al observarlo lo van a asociar. Entonces, ¿cuál es la utilidad? Me permite este colorante ver estructuras como las hifas, los honguitos. Se caracterizan por presentarse en dos tipos de estructuras, de formas. Puede ser forma de levadura, redonditas como unas bolitas, ¿no? O con las hifas. Estas hifas básicamente las vemos como unas pelucitas. ¿Quién ha visto? Todos deben haber visto, a veces alguna fruta, ¿no?, una fresa o una mandarina, con una cosita media verdosa con unas pelucitas, ¿no es cierto? Ese es el Aspergillus, es un honguito, ¿okay?, que justamente es un hongo que tiene hifas, y estas hifas son segmentadas, y al microscopio óptico se ven claramente las estructuras, ¿no?, alargadas, como túbulos, así, ¿no? Entonces, esa es una de las características de algunos tipos de hongos. Y el conjunto de esas hifas se conoce como micelio, todas esas pelucitas. También tenemos aquí en la coloración, este colorante permite ver tubos germinativos y la presencia de esporas. Los hongos también forman esporas, así como las bacterias. Recordemos que en esta estructura el microorganismo protege su material genético y puede sobrevivir por mucho tiempo en condiciones hostiles, sin nutrientes, lo mínimo, ¿no?, esperando encontrar todo lo necesario. Eso es por lo que ustedes ya han visto en bacterias, es lo mismo en hongos. ¿Okay? Entonces, en las pruebas bioquímicas y cultivos, ya hemos visto pruebas bioquímicas en base a los componentes enzimáticos relacionados a los procesos metabólicos de cada microorganismo. Y el cultivo, ¿no?, son estas técnicas que utilizan medios. Estos medios pueden ser medios líquidos, medios sólidos o medios semisólidos, que contienen diferentes nutrientes que permiten al microorganismo crecer. ¿Okay? Entonces, determina que por medios de cultivos
agentes bacterianos, micóticos, no se usan medios de cultivo, ojo, para helmintos ni para protozoarios. ¿Okay? Son otras técnicas. Y en todo caso, ya hemos mencionado que algunos microorganismos, también en estos medios de cultivo, como el caso del Mycobacterium, crecen lento. Entonces, hay otras técnicas que acompañan el diagnóstico porque no van a esperar 20 días, 30 días a que crezca este honguito, esta bacteria, disculpen, en un medio de cultivo, no para poder tratar su especie. ¿Okay? Hay otras técnicas que acompañan. Y se identifica, bueno, dentro de los medios de cultivo, después que ya ha crecido el microorganismo, se identifica tamaños, se hace coloraciones y todas las otras pruebas. Y un detalle importante, cuando hablamos de cultivo, siempre va acompañado de un antibiograma para determinar la sensibilidad o resistencia de ese microorganismo. Aquí está la clasificación de los medios de cultivo por la consistencia, como mencionamos, líquido, ¿no? Sólidos o semisólidos. Esa es la presencia en el caso de sólidos y semisólidos por la concentración de agar, ¿ok? Y líquidos, generalmente los medios líquidos son medios de enriquecimiento para permitir que proliferen más los microorganismos, ¿ok? Pero no permite, por ejemplo, la identificación en sí del microorganismo. Ese tiene que ser después aislado y pasado a un medio sólido y que crezca para poder identificar. ¿Okay? Es más para tener una mayor cantidad de estos microorganismos. Se evalúa más en este medio líquido la turbidez, ¿no? Por la densidad. Bien, entonces también podemos clasificar a los medios de cultivo por su uso. Esto quiere decir un medio general en donde crecen todos los microorganismos en general, exceptuando aquellos que tienen condiciones especiales, medio selectivo que tiene algunas, como dice su nombre, va a seleccionar. Tiene algún componente que permite, por ejemplo, separar el crecimiento de unas bacterias gram negativas de unas positivas. ¿Okay? Si hablamos de un medio diferencial, permite identificar diferentes especies dentro de un grupo. ¿Okay? Si hablamos de un medio de enriquecimiento, como les mencioné, tiene ciertas características que ayudan, ¿no?, a aumentar la proliferación de estos microorganismos para después poder identificarlos. Un medio mínima cantidad de nutrientes posibles, generalmente para poder aislar un determinado microorganismo, y medios de transporte que son los medios temporales. Cuando se hace una toma de una muestra, por ejemplo, cuando van en la persona de laboratorio a las casas, a veces a hacer una colecta de muestra, o en los mismos hospitales, es una toma de muestra en salas, ¿no es cierto? Se utiliza un medio de transporte temporal para poder llevar la muestra y después se llega al laboratorio y se hace la siembra en el medio apropiado. ¿Okay? Bien, entonces, cuando hablamos de las técnicas justamente para poder identificar y permitir el crecimiento, tenemos que tomar en cuenta en la toma de la muestra qué tipo de microorganismo es el que se va a realizar, ¿no? El que se quiere que crezca. Entonces, si tomamos, por ejemplo, un microorganismo que sabemos que es anaeróbico, ¿qué quiere decir anaeróbico? Exacto, que no necesita de oxígeno. Entonces, lo que se hace es rápidamente la toma de la muestra para evitar el contacto con el oxígeno. ¿Okay? Y en todo caso, rápidamente también algunos microorganismos, como es el caso del gonococo, porque es muy sensible al calor o a la falta de humedad. ¿Okay? Entonces, hay que tomar en cuenta cuál es el microorganismo que se sospecha que se quiere aislar y tomar las medidas, ¿no?, para poder aislar ese microorganismo. Si hablamos de requisitos para el crecimiento, ¿no?, por ejemplo, algunas bacterias que son heterótrofas, o la demanda de oxígeno, ¿no?, lo que acabamos de comentar, o también los medios de cultivo necesarios. ¿Okay? Que hablamos de enriquecidos, selectivos, diferenciales. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Justamente. Entonces, los tipos de medios de cultivo. Cuando hablamos de los medios de cultivo, ¿no?, tenemos aquellos enriquecidos que tienen las condiciones necesarias para que el microorganismo crezca. Por ejemplo, un agar sangre que tiene suero fecal bovino, o también inclusive sangre humana que tiene estos componentes para permitir que el microorganismo crezca. Agar sangre de carnero, agar sangre, generalmente aquí crece ¿quién? Las bacterias gram positivas y gram negativas. ¿Okay? Tenemos otro que es el agar chocolate, no porque dice agar chocolate que dice que tiene chocolate, ojo. Okay.
es un agar sangre modificado. ¿Qué es lo que se utilizó? ¿Qué es lo que se usó? La sangre fue calentada levemente y se generó una lisis de las hemácias. Entonces esto lleva a esta coloración medio oscura. ¿Okay? Entonces, ¿por qué es importante? Porque permite el crecimiento, por ejemplo, de algunas bacterias que son un poco, ¿no? Difíciles, como es el caso del Haemophilus influenza, o también en la misma Neisseria gonorrhoeae, que es el famoso gonococo. Aquí tenemos, Neisseria gonorrhoeae, es este gonococo que también es un medio selectivo. El Tiger Martin es un medio agar chocolate modificado. ¿Okay? Tenemos diferenciales, ¿no? Como el McConkey. En el medio McConkey tiene ciertos componentes que van a inhibir el crecimiento de las bacterias gram positivas, seleccionando, diferenciando, en este caso, solamente el crecimiento de las gram negativas. ¿Okay? Y también inclusive tiene un indicador de pH que le da justamente esta coloración. Esto lo vamos a ver más adelante. Y en el caso diferencial también es el agar sangre. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos agar sangre, recuerden que estamos utilizando, el nombre lo dice sangre, entonces muchos microorganismos, y esto lo saben ya aquellos estudiantes que van a hablar sobre Staphylococcus aureus en su seminario, como el Staphylococcus aureus, que tiene enzimas, estas enzimas que son las hemolicinas. ¿Y qué es lo que hacen estas hemolicinas? Lisan hemácias. ¿Ok? Entonces, por medio del patrón de lisis, en este medio agar sangre, se puede identificar cuál es el microorganismo. ¿Ok? Eso lo vamos a ver ahorita. Después, poco a poco, chicos, no se preocupen, estas terminologías lo van a dominar porque lo vamos a ver en la práctica. Lo vamos a ver cuando hablemos de cada microorganismo, en qué medios están presentes. ¿Okay? Porque son las pruebas de laboratorio que ustedes van a solicitar. Ahora, si hablamos de selectivos y diferenciales, ¿no? Aquí, por ejemplo, se sabe que bacterias como el Staphylococcus les encantan los medios ricos en cloruro de sodio. Y uno de estos medios diferenciales selectivos para ver el crecimiento de Staphylococcus, ¿no? Dentro de ellos, aureus, epidermidis, saprofíticos, es el agar mannitol salado. ¿Okay? Sal mannitol. ¿Okay? Entonces, y también inclusive este medio de mannitol tiene un indicador de pH. Entonces, por ese indicador de pH yo sé que es o aureus o otra especie de Staphylococcus. Y en el caso del agar ectoen, por ejemplo, el agar ectoen tiene también, al ser selectivo y diferencial, tiene componentes que inhiben el crecimiento de bacterias gram positivas. Entonces me permite justamente el crecimiento de gram negativas, y también tiene componentes que van a ayudar a la fermentación de algunos lactosa, y determina el crecimiento de la salmonella y Shigella. Aquí está el agar sangre, lo que hemos estado conversando, aquí está la descripción, combinación de agar nutritivo que tiene 5% de sangre bovina o también en su defecto sangre humana, ¿okay? Y se utiliza justamente, este es lo que vemos el patrón de hemólisis que hemos estado mencionando. Si hablamos de un Staphylococcus aureus que tiene beta hemólisis, ¿okay? En su componente enzimático, se le va a ver una hemólisis total en este agar. Si tenemos una bacteria que es alfa hemolítica, como un estreptococo o un neumococo, se habla de una alfa hemólisis, que significa que voy a ver en mi medio de cultivo una coloración medio verdosa, una coloración parcial. Eso en base, disculpen, a una hemólisis parcial. Y hay otros que son gamma hemolíticos, como el Staphylococcus epidermidis, que no va a haber ningún tipo de hemólisis. Aquí tenemos el agar McConkey, el agar McConkey que ayuda en su medio selectivo y diferencial para que va a permitir el crecimiento de gram negativos, básicamente enterobacterias, ¿okay? Bacilos gram negativos. Entonces aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, una E. coli. Una E. coli crece en un agar McConkey. ¿Y cómo lo voy a diferenciar también? Porque como habíamos mencionado, ¿por qué crecen las gram negativas? Porque tiene aquí inhibidores como sales biliares y cristal violeta que va a impedir que crezcan las gram positivas.
Y no solamente eso, tiene un indicador de pH, rojo neutro, de qué es lo que va a hacer cuando hay fermentación, o sea, cuando hay bacterias que fermentan la lactosa, va a haber cambio de color. ¿Ok? Entonces, en el caso de las que fermentan lactosa, rojizo, y las que no, se queda amarilla. Este es el color natural del medio. ¿Okay? Tenemos aquí el agar chocolate, ¿no? Que utiliza justamente la sangre un poco calentada, ¿no? Por eso hay hemólisis para permitir el crecimiento de hemófilos. Aquí tenemos el agar malitol salado que les había mencionado, que permite el crecimiento de gram positivas. Entonces, como en este caso gram positiva, como el estafilococos, que le encanta el consumo de componentes como el cloruro de sodio, ellas crecen en este medio. ¿Okay? Entonces, aquí también tiene un indicador de pH, que es el rojo de fenol. Entonces, aquellas bacterias que generan fermentación, hay cambio de color a rojizo. En el caso de Staphylococcus aureus no fermenta, no hay fermentación. Entonces, al no haber fermentación, este sería el Staphylococcus aureus y lo va a diferenciar de los otros estafilococos. ¿Okay? Y este es en el caso del medio Salmonella shigella, el agar ectoi. En el caso del agar ectoi hay una diferencia en cuanto al crecimiento de las bacterias. Cuando vemos una coloración con un punto negro es cuando hay presencia de sulfuro de hidrógeno. Y quienes crecen formando este tipo de estructura son la salmonella. Cuando hay crecimiento de bacterias en este medio y la coloración no tiene puntos negros de las colonias, entonces es una Shigella. ¿Cuándo se solicita? Cuando, por ejemplo, el paciente llega con un cuadro de diarrea, ¿no? Y en la anamnesis se ve justamente que tal vez ha consumido algún tipo de alimento, ¿no? Entonces se sospecha que es salmonelosis, muestra de heces, se pide ese tipo de medio, ¿ok? O Shigella, que de repente el paciente se presenta con un cuadro de diarrea, que en este caso una especie de Shigella, es la dysenteriae, que genera cuadros de diarrea con sangre y moco. Entonces se le toma muestra de heces y se hace ese tipo de medio de control. ¿Okay? Y en este caso va a crecer la bacteria, sí va a crecer, pero no va a tener esas colonias con puntos negros, porque es Shigella. ¿Okay? Esa es la diferencia. Aquí hablamos también, cuando hablamos de hongos, los honguitos también tienen un medio de cultivo. Este medio de cultivo se conoce como agar saburó. ¿Okay? En algunos casos el agar saburó le colocan componentes de antibióticos, específicamente para impedir que crezcan bacterias y que permite el crecimiento de hongos. Cuando hablamos de los hongos, algunos hongos, obviamente los medios de cultivo se ven de forma macroscópica, como pueden ver aquí, ¿no? Este es el aspergillus, justamente lo que mencionamos, ¿no? Las hifas. A diferencia de un hongo tipo levadura, que es la Candida albicans. Ambos crecen en agar saburó. Bien, en el caso de las pruebas bioquímicas, que hablamos de los componentes enzimáticos, ¿no? En base a la fermentación, tenemos aquí pruebas como es el caso de la catalasa, ¿no? Que se utiliza aquí peróxido de hidrógeno y se va a ver la presencia de burbujas, porque hay una reacción. Cuando la bacteria es catalasa positiva, hay una reacción de degradación de ese peróxido de hidrógeno y se libera oxígeno. Y esas son las burbujitas que vemos. ¿Quién es catalasa positivo de los amigos que hemos mencionado hasta ahora? Staphylococcus aureus. En seminario se lo van a decir sus compañeros. Entonces aquí esta es la reacción que se visualiza en laboratorio. Pero no es que, o sea, la verdad es que como realiza, tiene estos componentes enzimáticos, se hace uso en base a esos componentes metabólicos para poder ayudar en su detección. ¿Okay? Pero la catalasa es importante para el Staphylococcus aureus de forma funcional porque le permite escaparse del fagolisosoma. Ustedes ya saben que es un fagolisosoma y una célula fagocítica porque eso lo dice en biología, ¿no? Entonces, dentro de esta estructura, dentro de la célula fagocítica, que es el fagolisosoma que ayuda a degradar, ¿no? A destruir a la bacteria, bacterias como Staphylococcus aureus, haciendo uso de esta enzima que tiene como parte, ¿no? De su factor de virulencia, es importante porque se escapa de ese fagolisosoma y sobrevive. Y esto le ayuda justamente a infectar, a hacer una infección más agresiva. ¿Okay? Entonces,
Otra enzima que también tienen las bacterias, muy importante, es la coagulasa. ¿Okay? Entonces, si hablamos de estafilococos, el género estafilococos, que genera varios tipos de infecciones, intoxicaciones alimentarias, infecciones en la piel, infecciones en el hueso, hay muchas infecciones que también pueden ser generadas por otro coco gram positivo, que es el famoso estreptococo. ¿Okay? Entonces, si sospecha que puede ser estreptococo o estafilococo, ¿cómo lo identifico? Catalasa. El estafilococo género es catalasa positiva. El estreptococo, ¿no? SP, es catalasa negativo. Entonces yo ya aquí, si me da positivo, no es estreptococo, lo saco de mi línea de análisis. ¿Okay? Ahora, si dentro del estafilococo puede ser áureos, saprofíticos, epidermídicos, como habíamos mencionado, que hay varias especies, en verdad son 3 especies que generan infecciones en el ojo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo voy a saber yo que es áureos o es los otros? Coagulación. Solamente el estafilococcus aureus es coagulasa positiva. Esto quiere decir que puede tomar justamente estas estructuras como coágulos, ¿no? En los huesos. ¿Okay? Y también tenemos otras enzimas como la oxidasa y la ureasa. Generalmente la ureasa son ureasas positivas aquellas bacterias que generan infecciones gastrointestinales. Entonces vamos a ver aquí. Así se identifica el laboratorio en base a las pruebas de químicas. ¿Okay? Vamos seleccionando. Positivo para uno, negativo para otro y vamos seleccionando. Bien. Entonces, si hablamos de enzimas como la catalasa, ya hemos mencionado estafilococo. Si es negativo, me voy por el lado de estreptococo. Ajá. Si hablo de las oxidasas positivos, puede ser una pseudomonas o un vibrio cólera. Vibrio cólera, agente causal, es una bacteria, no porque dice vibrio, la mayoría termina pensando que es virus, es bacteria. Es el agente causal de una enfermedad muy famosa. ¿Algunos saben qué es? ¿Cólera? El cólera. La ureasa, veamos aquí. Es positiva, me voy por el lado, por ejemplo, de Mycobacter pylori. Mycobacter pylori es muy famoso porque genera cuadros de gastritis, ese famoso. O el Proteus mirabilis, que también es un agente causal de infecciones gastrointestinales. Y negativo, Campylobacter pylori, el famoso Campy, que genera cuadros de infección zoonóticas. Principalmente cuando se consumen alimentos mal cocidos, como son las aves o los productos como las y la coagulasa, ¿no? Catalasa, coagulasa, aquí están mis otros amigos, ¿ven? Si es positivo es aureus y si es negativo puede ser epidermidis o puede ser saprofíticos. Y así se trabaja en laboratorio para identificar. ¿Ok? Esto de aquí es lo que hemos estado conversando. Vean, positivos, ¿no? Catalasa, coagulasa positivo, coagulasa negativo y nos vamos yendo, ¿no? Aquí, si es catalasa negativo, pero es hemolítico, beta hemólisis, ¿no? Alfa hemolítico, aquí está el neumococo, pueden ver. Aquí está los otros tipos de estreptococos. Todos son estreptos. Biógenes, agalactiae, pneumoniae, esos son famosísimos y son los que vamos a ver en el desarrollo de todo el curso. ¿Okay? Entonces tienen que ver qué tipo de componente enzimático para poder ir diferenciando. Y aquí tenemos a los bacilos también, lo mismo, si es E. coli, la E. coli está aquí, vean. Porque la E. coli es un negativo bacilo que fermenta lactosa, indol positivo, E. coli está por aquí. ¿Okay? ¿Dónde está el Mycobacter pylori? Aquí. Porque crece en un medio de cultivo, es ureasa positivo, el Mycobacter pylori. Y así se va viendo la identificación. ¿Ah? ¿Ah? En realidad, aprenderlo de memoria todavía no, pero al final del curso sí lo van a utilizar. Lo van a saber, porque vamos a empezar a identificar cada una de las cosas. Aquí tenemos, por ejemplo, el gonococo. Cuando hablemos de infecciones de transmisión sexual, vamos a hablar de este individuo que está aquí, diplococo gram negativo. Bien, entonces, pero las pruebas de cultivo
vivo y bioquímicas, en todo caso las bioquímicas pueden ser sistematizadas hoy en día. Entonces ya se tiene, ¿no?, la identificación con tarjetas de reacciones bioquímicas, como ven aquí, se colocan las muestras y salen los resultados, justamente lo que vimos al inicio aquí, ¿no? La batería de pruebas y ya te identifica las pruebas, ¿no? Lo que también se puede hacer manualmente. Entonces, las pruebas inmunológicas, su defecto, se basan justamente en la reacción del antígeno-anticuerpo. Ahora, pueden ser de aglutinación cuando se ven macroscópicas, ¿no? Precipitación cuando vemos sedimentos, eso lo vamos a ver más a fondo, creo que es la tercera clase. Y otras pruebas de reacción como citometría, inmunofluorescencia, eso también se va a describir en teoría y vamos a continuar hablando en laboratorio. Entonces aquí vemos, dependiendo del tipo de muestra, serológica y no serológica, como habíamos mencionado. Esta serológica, antígeno, anticuerpo, y la no serológica, antígeno y toxinas, como es el ejemplo que mencionaron anteriormente del Clostridium. Entonces, cuando hablamos de muestras serológicas, podemos detectar, por ejemplo, antígenos, y en el caso observar los antígenos de virus como el hepatitis B, esta proteína no estructural del virus del dengue o del famosísimo VIH, su proteína B24, que es la primera proteína que es sintetizada del virus. ¿Okay? Entonces, en este tipo de pruebas se identifica la presencia de ese antígeno. ¿Okay? Ahora, tenemos también aquí, se utilizan diferentes técnicas de ELISA, como una de ellas más comunes es el ELISA sándwich. ¿Por qué sándwich? Porque como un sándwich, ¿no?, el antígeno está en el medio entre dos anticuerpos. ¿Ok? Entonces, aquí vemos, ¿no?, este ELISA sándwich permite cuantificación y codificación de antígenos. Entonces, aquí está sensibilizada la placa para detección, ¿no?, la muestra con el primer anticuerpo, es un antígeno, el antígeno y la muestra de sangre viene, ¿no?, y se va a unir porque encuentra, cuando hablamos de antígeno y anticuerpo hay una característica bien importante. Ustedes saben la llave en su cerrojo, la llave con cada uno de sus dientecitos exactamente, así trabaja la reacción antígeno-anticuerpo. Cuando no encaja, no se va a unir, ¿no? No se fuerza ese tipo de reacción. Entonces, aquí tenemos el antígeno, encontró al anticuerpo, se unió y después, obviamente, yo no voy a ver esa reacción en ese momento porque está todo transparente para mí. ¿Cómo lo veo? Cuando le adiciono un anticuerpo con un componente enzimático, que este componente enzimático es el que va a darme el color cuando se ve la reacción. Entonces, aquí está el anticuerpo, ¿no?, en este caso conjugado con una enzima, después le doy un substrato, hay una reacción de color y aquí yo veo si hay o no la presencia de ese antígeno. ¿Okay? Pues ahí sé positivo o negativo. ¿Qué color debería de dar? O sea, ¿qué color debería de ser? ¿Qué color? Normalmente cuando ves la reacción está de un fucsia. Pero para detener la reacción se utiliza un reactivo que se conoce como un stop. Y en el stop se ve amarillo. Pero la reacción inmediata se ve una coloración fucsia y cuando le colocas el stop, ahí cambia la coloración amarilla. Y esto se detecta en una máquina, ¿no?, en un detector de ELISA y se cuantifica por densidad. Ahora, eso es cuando tenemos una ELISA en placas, ¿no?, en una reacción, en unas plaquitas de pocillos, varios pocillos con este tipo de reacción, pero también tenemos reacciones de tipo, aquí, que son las pruebas que se conocen como inmunocromatografía. Las inmunocromatografías, ustedes habrán visto que son unos cassettes, como los del SARS-CoV-2, ¿no?, para detección de virus de SARS-CoV-2. Unos cassettes que tienen en el medio una membranita de nitrocelulosa que tiene ya el componente listo para la reacción. ¿Cuándo visualizo la reacción? Cuando veo las bandas. Esta banda es la visualización de la reacción que se ha encontrado. ¿Okay? Entonces, en este caso, ¿no?, por ejemplo, aquí vamos a detectar anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? IgM, IgG.
En el tiempo, el IgM es el primero en ser producido, se conoce como un anticuerpo de fase aguda. Eso quiere decir más o menos en 7 días, yo lo veo. ¿Ok? Entonces, después de ese periodo, yo tengo un periodo en donde voy a detectar, ¿no? Intermedio, voy a detectar IgM e IgG. Después de ese periodo, ¿no? Más o menos por el día 28, mis IgM desaparecen, porque como son de baja especificidad, yo requiero solamente aquellos anticuerpos más específicos, los más potenciados. ¿Esos cuáles son? IgG. Ese IgG ya se detecta, ¿no? Como dice aquí, ya después de un tiempo, en un estado tardío. Aquí me lo da en cuestión de tiempo. ¿Okay? Entonces, generalmente al interpretar el resultado, ¿no? Cuando se encuentran niveles de IgM e IgG, entonces se puede decir que ha sido un tiempo de exposición, ¿no? En unos 20 días más o menos. Si solamente se detecta IgM, el contacto con el microorganismo fue reciente. ¿Okay? Si se detecta IgG, sí tuviste contacto, pero ya tiene un tiempo. Ya pasó. Aproximadamente más de 30 días. Más de 30 días. Hay, en realidad, niveles de anticuerpos altos se mantienen por un periodo corto. Después, niveles basales. Por eso es que recuerda que con la inmunización para el virus de SARS-CoV-2, la idea es estas inmunizaciones cada 6 meses. ¿Para qué? Para que esos anticuerpos que van bajando, de nuevo se eleven. ¿Okay? ¿Cómo? En el IgM. IgM más o menos a los 7 días, hasta los 7 días. A partir de los 7 días. Hasta antes del 30 días. Bien, entonces aquí tenemos el ELISA indirecto. En el caso del ELISA indirecto, va a determinar anticuerpos. Cuando hablamos de ELISA directo, se utilizan dos tipos para revelar dos anticuerpos. El segundo anticuerpo conjugado recién va a tener 40 decimal. Eso lo voy a mostrar ahora. Entonces, tenemos el ELISA indirecto. La placa está sensibilizado con el antígeno. Entonces viene el anticuerpo de interés. No tiene ninguna molécula de enzima. Ese es el anticuerpo primario. El anticuerpo secundario para la revelación, ¿no? Viene después, el segundo anticuerpo. Y es en base a esta enzima de este anticuerpo que va a haber justamente la reacción. Generalmente aquí este tipo de ELISAs indirectos nos da una mayor sensibilidad de la detección de la droga. Bien, pruebas de aglutinación. Las pruebas de aglutinación son pruebas de reacción de antígeno-anticuerpo macroscópicas. ¿Okay? No requiero tanto reactivo que amplifique la reacción para yo visualizarlo. Aquí yo coloco la muestra, ¿no? Sea muestra serológica, y coloco mi reactivo y veo unos grumos. Si veo formación de grumos, entonces se ha aglutinado, acción positiva. Si no, resultado negativo. ¿Okay? En algunos casos del kit, por ejemplo, vemos aquí, ¿no? Estamos viendo aquí, este kit es para detección de antígenos febriles. De repente tenemos un paciente, ¿no? Que está con un cuadro febril, con un cuadro de diarrea. Se sospecha que es salmonelosis. Entonces, se le toma la muestra, ¿no? De sangre del paciente, se coloca en una plaquita, ¿no? Una plaquita de fondo negro generalmente, ¿no? En una superficie, y que ya está previamente sensibilizado, y se coloca la muestra del paciente y el reactivo. Si forma grumos, en este caso, positivo. Si no, negativo. Vemos aquí que hay un kit, por ejemplo, para las salmonelas, ¿no? Diferentes tipos de salmonelas, salmonela tifi, paratifi, ¿no? Y se va viendo si es para las especies de salmonelas. No son los antígenos febriles. Tenemos, aquí también habíamos mencionado que hay las pruebas en muestras de suero, serológicas, pero hay otras que son en otros tipos de muestras, no serológicas, como es el caso de la orina, ¿no? Aquí, para el Streptococcus pneumoniae, también el mismo principio, esos cassettes, en donde se va a visualizar la reacción. Un detalle importante, y aquí tenemos el antígeno viral en heces, tipo ELISA. Cuando hablamos de estas pruebas,
estos dispositivos tipo cassettes, ¿ok? Así mi prueba me dé negativo, ¿ok? Para el antígeno, para el microorganismo que se está evaluando, esta reacción de control, esta banda de control tiene que aparecer. Esta de aquí. Este resultado es negativo, pero están viendo que aparece la banda de reacción del control. Aparte, cuando es positivo, por ejemplo aquí para adenovirus, el control y el adenovirus. Aquí el control y el rotavirus, este es el agente causante de cuadros de diarreas, ¿no? Que les mencioné, y aquí positivo para ambos con control. Este de aquí es ¿qué resultado entonces? Negativo, ¿no es cierto? Para el antígeno del citocromo. ¿Okay? Si no sale ninguna banda, chicos, este resultado es indeterminado. Puede darse caso a veces que el cassette, ¿no? Puede estar vencido, no está funcionando. Si no sale esta banda, el resultado es indeterminado. Sí o sí en ese lado. No, sí o sí tiene que salir en el lugar que dice control. Aquí dice control acá, aquí dice control acá, y otras pruebas que el control está aquí. Indistinto. Aquí, por ejemplo, en este cassette aquí, ¿no? El control está aquí arriba. Esto sería para IgM y IgG. Aquí está el control y tiene IgM y IgG. Tiene ambos anticuerpos. Aquí tiene solamente IgG. ¿Okay? Si no hay banda control, no funciona el resultado. ¿Okay? Indeterminado. Y tenemos aquí las pruebas de ácidos nucleicos, ¿no? Las pruebas que utilizan en base al uso, ¿no? De las moléculas de ácidos nucleicos. Entonces tenemos aquí aquellas que son hibridación directa por análisis de amplificación, aquellas que amplifican ácidos nucleicos, estas son las que ustedes ya conocen, los PCRs, nos utiliza un primer para amplificar un segmento, ¿okay? Tenemos el PCR convencional, que utiliza técnicas de electroforesis, Sauter blot, y el PCR en tiempo real, justamente aquí detección fluorescente, diagnóstico rápido y otras técnicas de amplificación. Y este de aquí, micromatices de ADN que detecta simultáneamente el material genético de varios microorganismos. Entonces, aquí tenemos un poquito de lo que ya han visto ustedes de la reacción del PCR, ¿no? Que primero recuerdan que tiene que colocarse un master mix, ¿no es cierto? Que contiene los nucleótidos, contiene el primer, es decir, la región que va a ser amplificada, ¿ok? Y una enzima. ¿Qué enzima se utiliza para el PCR? La taquipolimerasa, porque recuerden que en estas reacciones las temperaturas son altas, ¿cierto? Entonces, se hace justamente aquí, está viendo en principio la desnaturalización del material de ADN, porque el material de ADN es todo, ¿no? Formado por una hélice, entonces tiene que desnaturalizarse para poder visualizar y que se hicieran justamente los primers, ¿no? En sentido 3', 5', eso ustedes lo saben muchísimo mejor que yo, de sus clases de biología, y después se amplifica ese segmento que se ha escogido tantas veces se solicita, ¿no? 25 veces, 30 veces, siempre todo eso en altas temperaturas, para poder tener mayor cantidad del ADN que se trabaja, ¿no? Ahora, vemos, si hablamos, aquí es un repasito de lo que hemos visto. Es una característica de las pruebas de visualización directa, excepto son pruebas confirmatorias. Muy bien, las pruebas de visualización directa no son confirmatorias, son presuntivas. ¿Okay? Nos dan una idea, pero no nos confirman. ¿Quiénes nos confirman? Las moleculares y ¿quiénes más? Las bioquímicas. ¿No? En algunos casos las de inmunológicas también. En algunos casos, dependiendo del tipo de infección. En relación a la tensión de Gram, todo es cierto, excepto la de azul de metileno. ¿Cuál es entonces? La de contraste de la safrana. La 3, todo es falso en relación con la prueba de Lisa indirecto, excepto la B o la C.
Es la D. Todo es falso excepto. No usa segundo anticuerpo conjugado con enzima. Ah, Sí usa. Sí, Sí usa. Aquí, bueno, de todas las técnicas de diagnóstico metodológico que hemos aprendido hoy, ¿cuáles consideraría usted que proporcionan un diagnóstico definitivo? Moleculares. Las moleculares. Siempre se van a las moleculares, las más caras, ¿no? Ok, aquí chicos tiene su segundo A. Ok, entonces lo vemos aquí, paciente varón de 10 años, acude a emergencia refiriendo madre al inicio de enfermedad desde hace 5 días, presenta cefalea, fiebre no cuantificada, náuseas. Hace una semana le molesta que está la luz y hoy amanece irritable. Es evaluado por el médico de guardia y evidencia rigidez de nuca. ¿Okay? Entonces, aplique las 3 fases de diagnóstico microbiológico considerando los siguientes ítems. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Fase analítica, qué tipo de muestra van a solicitar, cuál es el procedimiento a realizar. En la fase analítica, qué coloración se evidencian diplococcus gram negativos, responda. ¿Qué pruebas bioquímicas solicitaría para este gran negativo? ¿No? ¿Qué medios de cultivo utilizaría? En la D, fase post-analítica. En relación al tratamiento debería esperar el resultado del cultivo para demostrar, para iniciar tratamiento antibiótico en el paciente. ¿Qué es un tratamiento empírico? Ya lo mencionamos, ¿no? Entonces, y la E, indique las características más importantes desde el punto de vista microbiológico y factores de virulencia del microorganismo. ¿Okay? Ese es su segundo ABA, que lo van a presentar a más tardar, hoy día estamos jueves, ¿no? Miércoles. ¿Okay? A las 12. A las 10. Sí, pero cuando subimos el archivo sale con atraso, pero sale como 2 horas, sale a las 10 y a las 12. ¿Sí? La mandamos antes de las 12 y sería igual con atraso. O sea, salía de 9 a 10, pero el costado decía 12. Entonces, igual subimos, pero decía con atraso. Pero Ya, ok, no se preocupe, ya lo voy a revisar. Este primer ABA lo reviso yo, lo voy a tomar. No se preocupe. Ok, entonces eso sería en cuanto al contenido de la clase de hoy. ¿Alguna pregunta en relación a la serie? Revisen, por favor, los medios de cultivo, qué es lo que crece, porque eso vamos a seguir visualizando. Por eso entonces, como repaso, es importante que tengan esos conceptos. ¿Ok? Bien, entonces ahora vamos a realizar la parte práctica. Tenemos unos 15 minutos, ¿no? Eso es hasta 40. Yo había colocado mi timer, porque si no ya cortaba todo. Entonces era hasta 1:15. Estamos bien. Ok, entonces ¿cuáles son los